Hola, espero que estés muy bien. En este video voy a mostrarte algunas configuraciones recomendadas para el modo juego de este Smart TV Samsung 4K Neo QLED Mini LED QN85C. Ten presente que en este caso mi modelo tiene panel IPS. No sé si eso aplique para todos los tamaños o para todos los países. Y lo otro que ya te he mencionado en anteriores videos es que este modelo vino con una contaminación rojiza que ya he solucionado con las configuraciones de imagen que te voy a mostrar, pero en la comparativa, por ejemplo, que hice contra el QN90B, pudiste tal vez notar esa contaminación rojiza entre también púrpura y marrón, que era muy molesta. Pero soy sincero y no sé si aplique para todos los países o si solamente sea un problema de mi unidad, o si de verdad aplique para todos los modelos QN85C que tengan panel IPS, como por ejemplo es el caso de este. Lo primero que quiero mostrarte es por supuesto el menú de la consola acá en pantalla de video, para que veas que esta consola con este televisor es compatible con estas resoluciones, también por supuesto con frecuencia de actualización variable, también con los 120 Hz, con modo automático de baja latencia y también con alto rango dinámico. Simplemente ten presente que ni la consola ni el televisor son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, o sea que en este caso sería HDR10. Lo otro que debes hacer es por supuesto cerciorarte que el modo juego esté encendido. Acá lo puedes hacer y en este caso el videojuego tiene tecnología de alto rango dinámico. Luego haces aparecer la Game Bar de esta manera. Te vas primero acá a la configuración del modo juego y te cercioras de que en experto de imágenes HDR, acá donde dice HDR juego, esté apagado, porque si por ejemplo lo colocas en básico se oscurece demasiado la imagen y también se nota una muy leve tonalidad rojiza y daña, por así decirlo, lo que ya he hecho en cuanto a configuraciones. Y el HDR10 más para gaming en avanzado o en básico no hace diferencia, porque este videojuego y la gran mayoría de videojuegos no son compatibles con HDR10 más, sino con HDR10, que es lo que te voy a mostrar con este videojuego, que es la tecnología más común en la gran mayoría de videojuegos actuales. Ahora sí, lo que vas a hacer es irte a la Game Bar de nuevo con los modos de imagen, empezando con el modo de imagen normal. Te vas acá a configuración del modo juego, imagen, configuración experta. Todo lo que viene de fábrica lo dejas tal cual, excepto acá en balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo en menos 15, balance de rojo menos 8, resto de parámetros en 0. Vuelves a la Game Bar, vamos con el modo imagen juego de roles. De nuevo te vas a la configuración experta, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo menos 12, balance de rojo menos 12, resto de parámetros en 0. Y estos parámetros recuerda que los puedes dejar tal cual como vienen de fábrica. Juego de imagen RTS. Te vas de nuevo a la configuración experta, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo menos 10, balance de rojo menos 8, modo imagen FPS, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo menos 10, balance de rojo menos 10. De nuevo a la Game Bar, ahora con el modo imagen deportes, que es el modo de imagen que más sufría de esa contaminación entre rojiza, púrpura y marrón. Te vas acá a configuración experta, balance de blanco, punto 2, ganancia de rojo menos 18, balance de rojo menos 17. El modo imagen original casi no sufría de esa contaminación, aunque sí un poco, y de todas formas hubo que modificar acá en balance de blanco la ganancia de rojo en menos 5 y balance de rojo en menos 5 también. Y lo otro que puedes hacer, que yo haría, sería cambiar la temperatura de color, en este caso a estándar, que sería una temperatura de color neutra, ni fría ni cálida. Pero si te gusta la experiencia fílmica o cálida, la puedes dejar en cálido 2.
pero por gustos personales, por así decirlo, lo voy a dejar en estándar. Y en cuanto a los modos de imagen personalizado 1 y personalizado 2, aplican los mismos parámetros en cuanto a balance de blanco, como te voy a mostrar. Ganancia de rojo -8, balance de rojo -5. Recuerda que el resto de parámetros los puedes dejar tal cual como vienen de fábrica. Entonces recuerda que el principal objetivo es el de decrecer considerablemente la contaminación de rojos, púrpuras y marrones, que se nota muchísimo más cuando el videojuego tiene ese tipo de escenas con mucho color blanco u otros colores claros. Y también mostrarte, por supuesto, para que activaras la frecuencia de actualización variable, el alto rango dinámico, y que todo funciona muy bien compenetrado con la PlayStation 5 y por supuesto con este televisor Neo QLED Mini LED 4K QN85C. Ahora sí voy a dejarte con este pequeño gameplay. Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡Hermano! Solo síguete moviendo, ¿sí? ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! Pues tú estás roto, hermano. Solo síguete moviendo, ¿sí? ¡Tus cuerpos brillan! ¡Es un punto de vida!
Justo lo que falta. Vimos Monter, Frey, a los saqueadores, Dolio, Dini irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro.